Muy contento, muy ilusionado, la verdad que con un reto bonito y apasionante por delante. Además muy sorprendido, gratamente sorprendido, aunque ya conocía parte del equipo, pero la verdad que han superado con creces mis expectativas el equipo humano que hay dentro de la agencia. Y como te digo, pues con un reto apasionante, con muchas ganas de continuar avanzando este proceso. Estos días pues escuchar mucho, aprender, estar cerca de los equipos, aterrizando progresivamente, pero ya te digo, repleto de ilusión y con muchas ganas de esta etapa que comienza tanto para mí personalmente pues como para Zenit como agencia. Lo que sí tengo claro es que las grandísimas capacidades que ya tiene la agencia en cuanto a integración, en cuanto a uso del conocimiento del consumidor, investigación, la obsesión del retorno sobre las inversiones, que es un poco el claim de nuestra agencia, que se apoyan en el uso indiscutible de los datos y las modelizaciones sobre ellos. Pues un poco las primeras palancas que queremos accionar es potenciar, acelerar toda esa integración y toda esa capacidad de poner el conocimiento del consumidor en el centro de manera clara y precisa, y sobre eso, pues con nuestro posicionamiento de Roy Agency, construir valor para nuestros clientes. Como objetivos fundamentales, acelerar ese proceso de integración y de interconexión de los insights, la estrategia, la medición, la optimización y construir esa comunicación personalizada a escala. Acelerar ese proceso es uno de los grandes pilares que nos hemos marcado, y un poco continuar construyendo valor para nuestros clientes en todo ese proceso de una manera un poco más integrada y más ágil, que es un poco las primeras pinceladas que estamos esbozando dentro del plan estratégico para este año. Toda acción comunicacional o publicitaria, como objetivo último, lo que tiene es que los productos y servicios que ofrecen nuestros clientes se consuman más, se vendan más, se genere mayor valor para las compañías con las que trabajamos. Luego, es natural que la obsesión por el rendimiento sea parte de ello, ¿no? En ese sentido, Zenit siempre ha tenido como claim y como objetivo el proporcionar los retornos a nuestros clientes en aras a dos grandes pilares, que son la eficiencia y la eficacia de la comunicación de nuestros clientes. Es por ello que evidentemente, los resultados están ahí. La diferencia es cómo encontramos esos resultados de manera consustancial a los objetivos de nuestros clientes, cómo contribuimos no solo a ser más eficientes, sino ser más eficaces, pero a la vez construir valor y hacer crecer sus negocios, que es por ello por lo que al final un anunciante realiza comunicación, publicidad y acciones comerciales. El dato es clave y es vital en este proceso, pero estamos viendo que no solamente aplica a los procesos que estábamos viendo, sino cómo se está universalizando ese acceso a la compra programática. En base a eso, pues, se abren determinados debates en torno, pues, a la transparencia, a la eficacia de todos esos nuevos procesos. Además, vemos una industria cada vez más volcada al uso del first party data, de los datos propietarios de los clientes, lo cual también está muy bien de manera inicial, pero abre cuestiones sobre el conocimiento del consumidor más allá de la relación con la propia marca. ¿Qué hace mi consumidor cuando consume productos que no son los míos? Esas preguntas es lo que la compra programática nos ayuda, primero, a recolectar la información y, segundo, a accionar esas palancas que cada vez son más importantes y más claves en el proceso de comunicación, ¿no? A nivel de tendencias, lo que estamos viendo, como te digo, pues plataformas, a nivel tecnológico se producen avances, pero lo más significativo para mí es la entrada de nuevos medios que tradicionalmente considerábamos lejos del proceso digital, de la compra, digamos, individualizada a escala, y vamos viendo cómo mercados como Estados Unidos ya tienen televisión incorporada, radio incorporada, outdoor advertising incorporado, y vamos viendo cómo esa tendencia a converger en un proceso de compra unitario está aquí. Principales retos son la atomización de la audiencia, es decir, cada vez tenemos menos vehículos masivos de entablar comunicaciones o contactos con los consumidores. Cada vez el consumidor consume desde dispositivos más variopintos, desde pantallas distintas, con patrones de consumo distintos, donde la segmentación sociodemográfica tradicional que hemos estado planteándonos empieza a ser menos relevante, no digo que no lo sea, pero cada vez es menos relevante, y donde necesitamos ser capaces de encontrar esas audiencias importantes, volúmenes, en actores cada vez más atomizados.
lo cual os podéis imaginar que menor audiencia, más players, lo que acabo implicando es un aumento de la complejidad. Eso, digamos, desde un lado de vista más operacional. Pero luego tenemos otros retos, otras palancas que tenemos que sin duda considerar, como primero es el tema de la privacidad. Hablamos de los datos, hablamos del uso de los datos, hemos generado un montón de datos, no tanto hemos focalizado sobre cómo los debemos usar, pero ha habido muy poca transparencia y muy poca comunicación con el usuario final de qué hacemos con sus datos y para qué los necesitamos. Y ese trade-off, ese intercambio entre te conozco un poco mejor y te puedo ofrecer productos y servicios más afines que tienen algo que ver con tus intereses, es algo que como industria en los últimos años no hemos sabido hacer de manera real. Han tenido que venir los legisladores a poner un poco de orden en qué podemos hacer y qué no podemos hacer o qué no debemos hacer más que poder. En ese sentido, la manera en la que establezcamos conversaciones con los consumidores transparentes, fiables y basados en el respeto de lo que conocemos el uno del otro, para mí van a ser clave a la hora de considerar ese audience-based marketing, ese data-driven marketing, porque todo depende de lo que seamos capaces de conocer del consumidor y ahí tenemos que tomar decisiones de hasta dónde está bien o está mal, y es un poco buenista, pero dónde está la balanza, dónde está la línea roja que no debemos cruzar para, no lo olvidemos, ser afines y ser relevantes para el consumidor, porque independientemente de la data que tengamos, si no estamos comunicando en los buenos términos, si no estamos comunicando en el buen contexto, si no estamos ofreciendo el producto más afín y si no estamos haciéndolo en un contexto relevante, nos vamos a encontrar con comunicación no eficiente. Y por tercer ángulo, por decirlo un poco más respecto a los retos en la parte techie, que es un poco de mi background, comentar pues, que hay cierta presión por lo que ha sido el vehículo dinamizador del ecosistema digital hasta ahora, que ha sido la cookie. Precisamente por esa falta de regulación que comentaba antes, nos encontramos que por abusos o por no haber clarificado la relación con el consumidor en el acceso a su información, nos hemos encontrado con una regulación y esa regulación ha derivado en que nos encontremos que la cookie está bajo sospecha, ¿no? Y las cookies no son más que capacidades de dotar tecnológicamente a unos navegadores de una memoria que no tienen, más allá que eso. Con lo cual ahora la industria tiene un reto importante, que es cómo superamos la era de la cookie, cómo lo hacemos de una manera transparente para el consumidor, pero respetuosa con su privacidad. Y para mí eso es uno de los grandes retos que tenemos a día de hoy, siguiendo la noticia de que Chrome en 2 años pues, bloqueará el acceso a third-party cookies en sus navegadores. Ya hay estudios de inteligencia artificial de los años 50 y los años 60. Lo que ha cambiado todo es la capacidad de computación y la velocidad de procesamiento de datos. Eso nos lleva a construir círculos virtuosos en los cuales la matemática y la inteligencia artificial son capaces de ir proponiendo progresivamente a velocidades mucho más altas de las que éramos capaces de hacer antes, mejoras y optimizaciones. Eso implica, como decía, que en vez de trabajar en procesos lineales, empezamos a trabajar en procesos circulares, donde pasamos iterativamente por el proceso, optimizando y aumentando siempre los parámetros que estamos trabajando. ¿Eso qué cambia? Pues prácticamente todo. Porque, como digo, cuando cambiamos de una manera lineal de trabajar a una manera circular, lo primero que hacemos es poner en reflexión si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Cuantas más veces pasemos por el círculo, más eficiente es el proceso. Impacto en las compañías, cambio de roles. Necesitamos estrategas que inicien el proceso del círculo, pero después necesitamos muchos perfiles que no eran tan obvios en nuestro sector antes, matemáticos, estadísticos, ingenieros, que lo que hacen es mutar un poco el rol del servicio que prestamos a nuestros clientes, donde el valor estratégico es vital porque es de donde todo nace, pero después hay un proceso iterativo de aprendizaje, de mejora, de proposición a esos mismos estrategas del siguiente nivel. Y en vez de hacer esto linealmente, si lo hacemos circularmente, lo que nos va a marcar es la velocidad por la que pasamos por el ciclo. La realidad aumentada es curioso porque ha pasado varias fases a lo largo de su historia, porque tampoco es algo nuevo. En su día, y todos lo recordaréis, ¿no? Hace más de 1 o 2 años, igual 3 a lo mejor, estábamos todos con nuestras gafas de realidad virtual, que era el nuevo modelo, con el Oculus y con todas aquellas gafas que nos poníamos para ver la realidad virtual, y nos dimos cuenta de que era excesivamente caro.
cuando veníamos a buscar eficiencias y queríamos trabajar sobre realidad virtual, era excesivamente caro. Y ahí es donde la realidad aumentada recuperó un poco el gap, porque es mucho más económica, es más escalable, es mucho más ágil a la hora de plantearse. Inicialmente parte de un elemento que todos tenemos, que es un móvil, no necesitamos equiparnos con dispositivos nuevos, y además nos permite la interacción con el consumidor en cualquier situación. Entonces, la realidad aumentada está cambiando de manera muy importante, o más que cambiando, abriendo puertas a nuevas interacciones, donde, por ejemplo, pues, marcas como L'Oréal están trabajando activamente en la realidad aumentada para la hora de testar maquillajes. Real estate, donde directamente yo, posicionando mi móvil a un edificio, veo cuál es la propiedad que está en venta o en alquiler. Es decir, hay muchas aplicaciones que están trabajando. Pero sí es cierto que lo que estamos viviendo de la realidad aumentada probablemente es la ejecución de una madurez que ha tenido durante los últimos años, porque no nos olvidemos, no es algo que haya nacido hoy. Y además le ha venido muy bien el tema de que la realidad virtual ha sido complicado de implementar porque es excesivamente cara de procesar y, de nuevo, equipar a un parque de consumidores con dispositivos nuevos es una palanca muy complicada de accionar. Mientras que, en cambio, la realidad aumentada, todos tenemos el móvil en el bolsillo, todos somos capaces de interaccionar con él y económicamente es escalable. A nivel global, el dato lo es todo. Sin conocimiento no hay evolución. Y el conocimiento parte de medir y de entender. Con lo cual, el hecho de operar sin datos es algo que no hemos hecho nunca en ningún lugar. Vamos al médico y lo primero que nos hacen es un análisis, una analítica, un estado de situación, un reconocimiento, una recolección de datos para hacer un diagnóstico y sobre ello trabajar. Luego, el valor del dato, el dato es esencial a nuestra vida como seres humanos para todo. Lo que sí es cierto, y es que durante los últimos años ha habido cierta tendencia a el dato lo es todo, con lo cual necesito todos los datos, provocando un exceso de información. Y el exceso de información en todo sistema de comunicación lo que provoca es ruido. Y cuando tenemos ruido nos perdemos, no sabemos cuál es el dato relevante. Es por ello que en Zenith es vital, como The Roy Agency que somos, utilizar los datos de manera eficaz para accionar esas palancas. Y los datos los recolectamos a través de las fases de investigación, donde hemos sido líderes siempre, medición, personalización a escala, que es la puesta en valor del dato. Lo más importante no es tener 1 millón de datos o 10 millones de datos de cada consumidor. Lo importante es saber si, para satisfacer las necesidades de negocio de nuestros clientes, tenemos los datos que son relevantes para el negocio de nuestros clientes. Y es qué dato es el que debo tener y qué dato es el que debo accionar y utilizar, lo que para mí cobra más sentido que el dato por el dato. Lo primero, y es algo que siempre he tenido muy claro en mi vida, es cuidar a la gente. Es decir, hay un ángulo humano que no podemos perdernos en todo lo que hacemos, independientemente si es personal o profesionalmente. Al final, nuestra vida es la interacción con otros seres humanos y eso requiere de tener códigos éticos firmes, de cuidar a las personas que tenemos alrededor, donde construimos los equipos profesionales y los círculos de amistades o relaciones familiares en base a esa interacción personal. Luego, lo primero es una persona honesta, transparente y que cuida a los equipos. Lo segundo, el medio ambiente, es colaborar con el planeta que nos acoge. Además, personalmente soy un apasionado de las montañas y bueno, pues colaboramos con determinadas asociaciones para potenciar el cuidado del medio ambiente y no solamente a nivel financiero, sino realmente difundiendo su mensaje y ayudando realmente a que esto llegue. Y tercero, pues dentro de esa pasión que tengo, que es la montaña, colaboro como miembro de una asociación por la seguridad en la montaña, donde cada vez somos más gente la que acudimos al medio natural. Y es una de mis grandes preocupaciones, no solo que lo cuidemos, sino que nos cuidemos a nosotros mismos en ello. Y una de las asociaciones que creamos es la Asociación Española por la Prevención y la Seguridad en Montaña, de la cual soy socio fundador. Y un poco nuestra misión es ayudar a que ese acercamiento tanto de los más pequeños como de las personas más mayores al medio natural se produzca no solo ecológicamente de una manera sostenible, sino también personalmente de una manera segura y que todos podamos volver a casa de la manera más saludable posible después de haber disfrutado de las montañas.